Nosotros no tenemos más que decir por ahora y estamos ahora encantados de contestar a todas las preguntas, como siempre, que sean necesarias. Muy bien, pues empezamos con las preguntas. Simplemente avisar que todos ustedes han recibido un tarjetón como este en la documentación que les hemos entregado al principio del evento, y si quieren hacer alguna pregunta pueden formularla aquí, se lo dan a cualquiera de las señoritas que están por aquí y formularemos la pregunta aquí. Trataremos de contar todas, de exponer todas. Si no fuera el caso por un tema de tiempo, pues nos pondríamos en contacto con ustedes. Por eso sería bueno si nos pueden identificar quién son, les llamaríamos y les contestaríamos a las preguntas. Muy bien, la primera pregunta es: ¿han evaluado en profundidad cómo afectaría a los partícipes una eventual salida de España del euro? ¿Alguna recomendación concreta para protegerse ante semejante eventualidad? Pues, no, sí, aquí yo. Hombre, no, sí lo pensamos, o sea, no pensamos que pueda ocurrir. Bueno, lo pensamos, estamos siempre hablando de la posibilidad, no creemos que ocurra. Hay que insistir en que nuestros fondos están invertidos básicamente fuera de España. Entonces, supongo que el riesgo más grande que podemos sufrir es, digamos, una especie de corralito, entre comillas, ¿no? Es decir, que no se permita reembolsar a los clientes del fondo, porque otro riesgo no vemos. O sea, nosotros tenemos acciones de BMW, que es una compañía que cotiza en Euronext, en una bolsa que está fuera de España, compramos acciones de esa compañía y vendemos acciones de esa compañía. Es decir, esa compañía tiene una exposición a España mínima. Que salgamos del euro, a nosotros, como inversores en los fondos, no nos debería afectar de ninguna manera. Insisto, solamente nos afectarían, digamos, medidas de expropiación de nuestros activos. Pero eso, por supuesto, pues, la única manera que tendríamos de evitar eso es, digamos, bueno, pues salir del país, evidentemente, claro. O sea, que la gestora estuviera en Singapur en vez de en Madrid. O sea, que decir, no hay otra manera, verdaderamente. Pregunta otro cliente. De la crisis global iniciada en el 2007, aún no conocemos el desenlace. ¿Comparte usted esto? ¿Hacia dónde apunta el desenlace? Existen personas autorizadas que hablan de una crisis sistémica, en concreto menciona el profesor Niño Becerra, en el que estamos asistiendo a un agotamiento del crecimiento basado en el consumo y que si cuando desaparezcan los planes de estímulo podría venir un crash, en España concretamente. Bueno, nosotros que no estamos invertidos en España. En la parte que afecta a España es irrelevante porque no estamos invertidos en España. En la parte que afecta al resto del mundo, pues hay que ser un poco más preciso en el análisis. Es cierto que en algunos países el consumidor está un poco extendido. Inglaterra y Estados Unidos, hablo de países relevantes. Ni en Alemania, ni en Francia, ni en Latinoamérica, ni en Asia, ni en Japón, el consumidor está sobreextendido. O sea que este inversor habla de un tercio del PIB global. He insistido que podemos vivir con que ese consumidor extendido, es decir, sin demasiados recursos para consumir, pues hace que Estados Unidos e Inglaterra puedan crecer al 1% durante 5 años. Y como decía nuestro antiguo presidente, constato que no nos afecta. Es decir, que Estados Unidos e Inglaterra crezcan al 1%, pues quiere decir que BMW, en vez de vender que vendía 300.000 coches hace 3 años y ahora vende 250.000 en Estados Unidos, pues seguirá vendiendo 250.000 durante 5 años. Podemos vivir con eso. Afortunadamente, hay un número de países significativos que no han tenido burbuja y que tienen digamos, un incremento de consumo potencial enorme porque están trabajando más cada año, porque además generan más productos, porque ahorran, porque tienen el dinero, no están endeudados, y todos esos países son los que harán que tiren del consumo. O sea que todos esos comentarios, digamos, tremendistas en globales, pues pueden que ocurran, pero puede que no ocurran. Entonces, pues hay que intentar ver la probabilidad de que ocurran las cosas. En cualquier caso, si el sistema se colapsa, insistimos en lo que hemos explicado el año anterior y el previo. Veamos el caso de Argentina, se colapsa el sistema y todo aquel señor que está invertido tanto en dinero contante y sonante, en depósitos bancarios, como el señor que está invertido en bonos del país, prácticamente pierde todos sus ahorros. El señor que está invertido en activos reales, tanto en casas, que la verdad es que han evolucionado razonablemente bien, pero tampoco es para tirar cohetes, pero especialmente en acciones,
ha salido razonablemente bien parado. El índice Merval argentino se ha multiplicado por 2 o por 3 mientras el país ha quebrado. ¿Por qué? Porque los activos reales que dan un servicio a la comunidad no son papeles que te promete un señor que te va a devolver dentro de 5 años o de 10 o de 30 años, que hay bonos a 30 años. Son activos reales que, si no te los confiscan y te los expropian, van a mantener su atractivo, pase lo que pase. Entonces, no creemos que vaya a haber un colapso generalizado global por lo que estamos comentando, porque un 60 o un 70% del mundo no tiene deuda, vamos a insistir en ello, o tiene una deuda razonable. Si es que, además, lo vemos todo el día en el periódico, si es que los chinos están financiando a los americanos, si es que cuando dices que el consumidor americano no puede financiarse, es que hay un señor que tiene exceso de financiación, o sea, es decir, que hay una gran parte del mundo que no tiene problemas de deuda. Pero en el hipotético caso de que se colapse el sistema financiero internacional, estamos nosotros, personalmente nosotros y los inversores y clientes nuestros, en la medida en que están invertidos con nosotros, estamos en activos reales, que son acciones, que no son papelitos, aunque sí, están en una forma de papelito. Bueno, ahora con ordenadores no se sabe qué forma tienen, verdaderamente yo la verdad es que no lo sé, pero cosas que son representaciones de activos de verdad, reales que se pueden tocar. Es decir, es que una comunidad de propietarios, aunque se colapse el país, va a tener que mantener los ascensores, porque si no, no pueden subir las escaleras. Bueno, no, si las escaleras se pueden subir, lo que no se puede subir es en el ascensor. Es algo que es un servicio a la comunidad permanente. Nos da igual, o sea, que nosotros como Schindler, como accionistas de Schindler, iremos a la comunidad y decir, ¿en qué me paga usted? ¿En euros? Fenomenal. ¿Qué me da usted? ¿Barras de pan? Pues deme barras de pan. Volvemos al trueque. Estaba leyendo unos artículos muy interesantes sobre el desarrollo de los clubes de trueque que hubo en Argentina desde el año 2001 al 2004, mientras se colapsaba el sistema bancario. Bueno, pues la gente volvió al trueque. Y entonces, ¿de lo que se trata? De tener algo que ofrecer. Pues, hombre, si sabes mantener bien ascensores, pues tendrás algo que ofrecer. Evidentemente, mejor que no se colapse el sistema financiero, vamos, porque como accionistas de Schindler, mejor que un sistema financiero saneado que no colapsado. Pero es en el único sitio donde tenemos posibilidades de mantener nuestro poder adquisitivo razonablemente, incluso si se colapsa el sistema financiero. Es decir, que en un caso o en otro estamos en un activo razonablemente bueno, a pesar de que lo sabemos y lo leemos todo el día en el periódico, aparentemente los activos bursátiles son los más arriesgados. Eso. Y contra esa percepción, lo único que podemos hacer es venir aquí cada año y explicarlo en nuestros comentarios. Warren Buffett también lo explica, pues explicarlo, intentar explicarlo. Un apunte que querría añadir, porque he visto a mucha gente, y lo digo en esta audiencia, que es una audiencia amiga, perdidas un poco con esta crisis. Es un comentario aparte, ¿no? Cuándo empieza, por qué ha empezado, cuándo acaba, cómo acaba. Nosotros hemos sido seguidores fervientes de la Escuela Austríaca de Economía. Tenemos un par de libros puestos en nuestra página web y lo que sí que quiero compartir con ustedes es que la lectura de estos libros da un norte a ese marinero que hoy está en el mar sin brújula, sin saber de dónde venimos ni siquiera a dónde vamos, para explicar la crisis. Al final hay un crecimiento excesivo del crédito, ese crecimiento del crédito genera inversiones malas, tienen que liquidarse, tiene que rehacerse la tasa de ahorro y tienen que hacerse otra vez inversiones buenas. Y hay algunas falacias, como que las economías se recuperan cuando se recupera el consumo. Bueno, pues yo recomiendo a esta audiencia amiga, y repito esto porque a lo mejor fuera pues tampoco hablamos tanto, no tenemos tanta oportunidad de hablar de la escuela austríaca, pero la lectura de algunos libros, uno de ellos muy corto, de menos de 100 páginas, pues deja a uno en una situación muy buena para entender lo que está pasando. Nos gusta decir que la escuela austríaca es la única que ha sido capaz de predecir el ciclo económico con antelación a que suceda. Yo les invito a esta lectura y los libros los tienen en la página web. Nos pregunta otro inversor si los rusos y los árabes nos dejan sin energía y solo tenemos el 20% de la energía que consumimos, ¿qué puede ocurrir en España? Este planteamiento es posible, afirma. Ya hemos tenido 2 guerras en menos de un siglo. Bueno, sí. Pues claro, si nos dejan sin energía, subirá el precio de la energía. Bueno, sin energía técnicamente es imposible que nos dejen. Subiría el precio de la energía y tendríamos que consumir, ir menos al cine y pagar más por los productos energéticos que necesitemos consumir. Probablemente acabaríamos sustituyendo digamos, todos aquellos productos que tuvieran un alto componente de necesidades energéticas, los sustituiríamos por otros productos. Eso nos adaptaríamos. Hay un libro fantástico de Julian Simon que se llama La ingenuidad del hombre, que es la capacidad que tiene el hombre para solventar los problemas. Bueno, lo solventaríamos. Yo la verdad es que vengo oyendo hablar de incertidumbre desde que empecé a trabajar hace
21 años en los mercados. Es que se va a ser un año de incertidumbre. Y yo creo que el día que no tengamos incertidumbre probablemente estemos todos muertos, vamos, probablemente. Muy bien, nos plantea otro inversor. Hemos visto en los últimos 10 años cómo cada 4 o 5 años se produce una burbuja. .com, la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria. ¿No piensa usted que este comportamiento está perfectamente planificado? Bueno, la verdad es que nosotros, como seguidores de los economistas austriacos, que nos parecen que son los que mejor reflejan la realidad de nuestro entorno y cómo el hombre actuando pues consigue sus objetivos, sus fines, Mises, Hayek, Rothbard, y en España tenemos un profesor fantástico que es Jesús Huerta de Soto, pues pensamos que la manipulación de los tipos de interés por parte de las autoridades bancarias, pues que es básicamente el sistema fiduciario que tenemos al abandonar el patrón oro hace 70, 80 años, provoca esas crisis continuas. Al final, quiero decir, cuando alguien establece que el tipo por decreto, los tipos de interés por decreto tienen que ser el 1%, pues claro, la comunidad dice, hombre, pues vamos a ver, si el tipo es el 1%, a mí me salen los números para hacer este proyecto y tal. Claro que si el tipo fuera el 7, no me saldrían los números, pero con el 1 me salen. Entonces, efectivamente, la manipulación de los tipos de interés, en general, vamos, manipulación, vamos a hablar del, digamos, la fijación de tipos de interés por parte de agentes externos a los actuantes en la economía, pues hace que a veces se tomen decisiones erróneas y que haya exceso de inversión y luego esos excesos de inversión se acaben pagando. Y la verdad es que Alan Greenspan tuvo los tipos de interés al 1% durante 3 años, hay que recordarlo. Entonces, bueno, pues sí, estamos sujetos a eso y eso implicará probablemente la depreciación continua de la moneda. Entonces, bueno, pues insistimos en que los activos reales son la única manera o una de las maneras, ¿no? Porque el oro es un activo real en el fondo, o las casas en general en los países en los que no estén muy sobrevaloradas también es otro activo real. Los activos reales son la única manera que tienes de defenderte de digamos, los movimientos monetarios, vamos a decirlo. Nos plantean 2 clientes preguntas sobre deuda soberana. Uno dice que cómo afectaría la burbuja de deuda soberana a la evolución de los fondos Bestinver, y por otra parte, que cómo pensamos o cómo piensas que se va a devolver la deuda del Estado y la de las empresas y particulares en España, teniendo en cuenta que hoy es 2,6 veces el PIB español, aproximadamente. Yo de la pregunta sobre España prefiero no comentar, y del resto nosotros, bueno, tenemos muy poca exposición a la deuda soberana y la verdad es que la que tenemos es en los fondos mixtos y en Bestinver Renta. Ahí lo que tenemos es una cartera diversificada detrás del Tesoro de varios países europeos, de España, de Alemania, de Francia, con especial incidencia en Alemania. Es un país que nos parece que es un país que gestiona muy bien sus recursos, o razonablemente bien. Tuvieron una crisis enorme en los años 20, que es más de lo mismo. O sea, que decir, el ahorrador medio perdió todos sus ahorros, y tanto el ahorrador que tenía el dinero en los bancos como el ahorrador que tenía el dinero en bonos del Estado alemán, y la verdad es que es un país que cuida muy bien estos problemas. Entonces, nosotros nos hemos defendido diversificando la cartera que tenemos en renta fija, pero es una cartera muy pequeña. El 90 y tantos % de nuestra inversión son acciones que, por definición, nos defienden de los problemas monetarios de los que estamos hablando. Esta pregunta dice, he leído a Benjamin Graham, se fijaba primero en un precio de compra bajo. Sin embargo, Warren Buffett busca primero empresas con negocios que le interesan y solo después se fija en el precio. Tras escucharles, creo que Bestinver está más cerca de la filosofía de Graham que de la de Buffett. ¿Está de acuerdo? Es interesante la pregunta, porque nosotros nos ha pasado lo mismo que a Warren Buffett. No estoy de acuerdo porque es verdad hasta hace no demasiado, pero bueno, no demasiado, siempre hay una progresión, no es un blanco y negro. Sí que éramos más aficionados a Graham, que se fijaba más en el precio, pero creo que ya hemos comentado algo específicamente hoy, y creo que es la primera vez que lo hacemos. Cada vez le damos más importancia a la calidad de las compañías y no tanto al precio. Entonces, quizás a día de hoy nuestra cartera se parecería mucho más a una cartera de Warren Buffett que a una de Benjamin Graham.
a día de hoy. Sí, yo creo que estamos, digamos, tendemos claramente a parecernos más a Warren Buffett que a Graham. Habiendo empezado como él con Graham, él también dice lo mismo, que empezó siendo estrictamente un seguidor de Graham y luego pues aprendió de Phil Fisher y de otra serie de inversores que le hicieron ir hacia la calidad de las compañías antes que a la baratura, al grado de barato caro que estuvieran. Nosotros ahora, por resumirlo simplemente, digamos que primero buscamos compañías muy buenas y esperamos tranquilamente a que se pongan a buen precio. Nos preguntan si su filosofía de inversión se basa en comprar valores y mantener. ¿Cómo es posible que la rotación de la cartera de nuestros fondos sea tan elevada? Bueno, sí, esa pregunta es habitual y es sorprendente, pero tiene su explicación. Al final nosotros, si no cambia el precio objetivo de dos acciones, como es el caso, a ver, pues me gustaría poner pues un ejemplo práctico del último mes, ¿no? Por ejemplo, Acerinox y Almiral, dos compañías que cotizan en la bolsa española, ¿no? Pues una de ellas, Almiral, pues ha subido de 8 a 10 euros y Acerinox en 4 o 5 meses, y Acerinox ha caído de 15 a 13 euros, es decir, una ha subido un 20 y tantos % y otra ha caído un 15%. Es decir, el movimiento que han tenido en relativo ha sido prácticamente el 40%. En estos 6 meses, desde nuestro punto de vista, no ha habido nada que haya hecho que variara significativamente el valor objetivo, lo que nosotros pensamos que valen, tanto Almiral como Acerinox. Entonces, no tendría sentido que tener exactamente las mismas acciones de Almiral a 8 que a 10 y lo mismo de Acerinox, no tenía sentido a 15 a 13 tener las mismas acciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros sistemáticamente? Sube de 8 a 10 Almiral, vendemos algunas, no todas evidentemente, pero algunas. Si pensamos que Almiral vale 15, por decir un número, pues Almiral ya solo tendría un 50% de potencial en vez de un 85% de potencial. Por definición tenemos que estar menos expuestos a esa situación. Y por definición, si pensamos que Acerinox vale 20 euros por acción y cotiza 15, pues tenemos un número de acciones de Acerinox. Si Acerinox baja de 15 a 13, por definición, en vez de un potencial de 5 euros, tenemos un potencial de subida de 7. Entonces, aumentamos la posición en Acerinox. Nuestro trabajo esencial es, evidentemente, determinar si el valor objetivo ha cambiado o no ha cambiado, ¿no? Y eso pues, es a lo que dedicamos nuestro tiempo. Y lo demás es automático. Baja una acción, compramos. Sube otra acción, vendemos. ¿Eso que nos da una rotación del 100 y pico %? Pues fenomenal. Es decir, nosotros solamente nos guiamos en los movimientos por el grado potencial de los fondos y cuando el mercado nos da oportunidades, actuamos y movemos los fondos para intentar crear valor. Hay que insistir en que cuanto más se muevan los valores, mayor va a ser nuestra rentabilidad a largo plazo, porque más operaciones podremos hacer de creación de valor. Si todos los valores subieran un 5% digamos, en fila todos, año a año, pues bueno, pues evidentemente en poco podríamos hacer para generar mucho valor, ¿sí? No equivocarnos en la valoración, pero poco más. Y hay una creación de valor que la verdad es que nunca hemos calculado, que por rotar la cartera de valores que han subido a los que han bajado sin que se mueva el precio objetivo, se ha generado y la hemos generado. Nos pregunta una persona, me gustaría que meditasen en eliminar o cuando menos rebajar sustancialmente los límites mínimos de las aportaciones adicionales a sus fondos. Con ellas no es posible para un pequeño inversor practicar con ustedes el más básico de los principios de Benjamin Graham, como es el promedio de coste monetario. ¿Podrían considerar esta medida? Yo creo que no, porque la verdad es que 6.000 euros por acción mínima, no sé, tú me dirías, pero yo no sé si hay muchas gestoras como la nuestra que lo tengan tan bajo. No. A mí no me suena, pero te piden $100.000, $1 millón, $500.000. Nosotros trabajamos con $6.000. Es cierto que a mí me pasa lo mismo. Mira, alguno de mis sobrinos, por favor, ¿qué puedo hacer? Digo, pues ahorra más. O sea, quiero decir, llega a los 6.000. O sea, quiero decir, no, es lo que es. O sea, 6.000 euros es una cantidad bastante razonable. Es decir, entiendo yo. No sé. Sí, tiene una explicación también por la parte administrativa y es que por debajo de ese importe los gastos directos que genera desde el punto de vista de back office y administrativo son tan elevados que la realidad es que puede que empeore incluso el servicio que damos a nuestros clientes que compran por encima de ese importe. Entonces, en algún punto hay que poner ese mínimo y bueno, pues lo establecimos en 6.000 euros para los fondos en la primera aportación y en 3.000 como aportaciones sucesivas y realmente es difícil, ¿no? No tenemos sucursales, solamente tenemos una
y tenemos 32.000 clientes y miles de operaciones que si no ponemos un límite, pues podría generar un coste brutal en la compañía, ¿no? En fin, lo meditaremos de cualquier forma, ¿eh? Siempre sale que esta pregunta, ¿no? Suele salir a menudo. Sí. Nos pregunta otro inversor, ¿por qué tiene tanta volatilidad ahora los fondos? Yo creo que porque el mercado ha tenido mucha volatilidad. De hecho, tuvieron mucha volatilidad hace más que los mercados, digamos, a finales de 2007, principios de 2008, tuvimos 6 meses de muchísima volatilidad, más que el mercado. Hablo un poco de memoria, tampoco es que lo analicemos y perdamos mucho tiempo con estas cosas, pero de memoria yo diría eso. Y desde mediados de 2008 y especialmente en el 2009, al principio, hemos empezado a tener otra vez menor volatilidad que el mercado. Al final nos hemos movido mucho porque el mercado se ha movido muchísimo estos 2 años, verdaderamente. Y creo que con la incidencia en la concentración de valores y la calidad de la cartera, la volatilidad tenderá a ser más baja en el futuro de lo que ha sido en los años anteriores. O por decirlo de otra manera, la volatilidad de la cartera internacional tenderá a parecerse a la de la cartera nacional, que ha sido siempre bastante baja. Nos dice un inversor, si en lugar de gestionar fondos de inversión gestionaran su propia cartera, ¿qué número de acciones tendría? Bueno, yo diría que nosotros gestionamos los fondos de inversión como si fuera nuestra propia cartera, porque la realidad es que es nuestra propia cartera. Los 3 gestores tenemos prácticamente la totalidad del patrimonio en nuestros fondos, entonces no sé si es cierto que se aplican algunas limitaciones y que en algunos casos nos gustaría comprar un poco más de acciones de una compañía y, bueno, pues no podemos comprar más, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en esa limitación que no le deja a uno comprar más del 5% de una compañía en un fondo. Esto lo hemos solucionado parcialmente lanzando un hedge fund en el que realmente podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco tenemos todo nuestro dinero en el hedge fund, luego supongo que tenemos la cartera que queremos y para esos casos excepcionales en los que queremos tener un poco más de lo que la ley nos deja, pues lo utilizamos en el hedge fund. Nos preguntan, ¿se plantean reducir el 70-30 dedicado a renta variable ibérica? Perdón, ¿se plantean reducir el 30% dedicado a renta variable ibérica en el Vesting Fund? Hombre, no hay una fórmula matemática para determinar el 70-30, es una fórmula bastante intuitiva. Nosotros pensamos que en la cartera global pues tenemos más posibilidades para elegir porque trabajamos, pues, estamos muy centrados en Europa, pero hay 15, 20 países en los que podemos elegir compañías y donde hay más para elegir, pues probablemente encontremos más valores interesantes. Pero por otra parte es que tenemos un grado de conocimiento tan grande de las compañías con sede social en España, incluso en Portugal, que nos da pena no aprovecharnos de ese conocimiento. Bien es cierto que el potencial de revalorización de esa cartera española es del 100 y la cartera global es del 150. ¿Sí? Que pensamos que esa diferencia del 50% pues se compensa por el grado de conocimiento que tenemos de las compañías en España. Y la verdad es que, como siempre decimos a los clientes, si algún cliente quiere hacer 80-20 o 60-40, es que nos parece igual de razonable. Vamos, nosotros decimos 70-30, yo francamente no sé si yo personalmente tengo ahora el 75-25, no sé, es decir, no hay una fórmula matemática que lo determine. O sea, que es un poco una idea genérica de dónde queremos ir y que Vesting Fund la... Si en principio no tenemos idea de cambiarla. ¿Qué podría ocurrir? Un escenario perfectamente previsible, pues que de repente nuestros valores en España subieran un X% y no fueran tan atractivos. Entonces, pues no hubiera tanta cosa que comprar en España, pues a lo mejor subiríamos la parte internacional de 70% a 80%. Ir para atrás me extrañaría mucho, que pasáramos la parte española del 30 al 40, a mí me cuesta mucho que eso lo volvamos a ver. Pero vamos, lo haremos cuando pensamos que sea mejor como cartera modelo, ¿no? Y una segunda parte de esa pregunta es, ¿y qué proporción recomendarían ustedes que mantuviéramos en el hedge fund? Siempre hemos dicho, hombre, que el hedge fund, al tener un mínimo de 60.000 euros, requiere un cierto patrimonio. Entonces, insistimos que el hedge fund debería ser, pues no sé, un porcentaje que no llegue al 50% del patrimonio, aunque tenemos clientes que tienen el 100% de su patrimonio en hedge, o por lo menos de lo que
tienen invertido con nosotros en el hedge fund. Estamos hablando de un 30, 35, 40, pues 25, pues nos parece razonable. De ese entorno, tenerlo en el hedge y el resto en Investing Fund, Bolsa Internacional, pues eso nos parece una cantidad, pero es que del 20 al 40 pues es una decisión que tiene que tomar el cliente. Nosotros por ahí andamos, personalmente, yo creo. Nos preguntan que si podríamos comercializar en España suscripciones a los fondos de Sabino Capital y de Wintergreen, citados en nuestra carta sobre la asistencia a la asamblea de Berkshire Hathaway este año, y que actualmente en español un inversor español no puede hacerlo directamente, que si lo pueden hacer a través nuestro. Pues no lo habíamos pensado, la verdad, pero es una posibilidad que sí, se puede estudiar, porque la verdad es que los conocemos y sí, se puede estudiar. Sí. A ellos les daría una gran alegría, desde luego, tener inversores españoles en México y en Estados Unidos. David Winters tiene mucho más, no tiene problemas, ¿no? Pero Sabino Capital tiene poco capital, a pesar de llamarse Sabino Capital, y les encantaría tener inversores españoles en sus fondos, claro. Nos preguntan que si pactará Bestinver las comisiones de los fondos según la reciente propuesta de la CNMV. Por si no lo has leído, CNMV lo que dice es que las gestoras ya podrán pactar con cada uno de los clientes, sin incurrir en discriminación, las comisiones que cobran a cada uno de ellos. Básicamente, sí, pueden llegar a acuerdos de retrocesión distintos con cada uno de los clientes. Hombre, si algún cliente quiere pagar más comisión, no tenemos problema, desde luego. O sea, no se me ocurre que vamos. Menos no. Es muy democrático, siempre hemos dicho que era Bestinver. Y luego nos preguntan, esta es una pregunta muy habitual, y es ¿cuándo van a poder suscribir los fondos por Internet? Pues esta es la pregunta que lleva sin respuesta en los últimos 2 años, creo que esta es la tercera conferencia. Y efectivamente es un tema que nos interesa muchísimo, porque primero es una petición a gritos de todos nuestros inversores y segundo porque es en el interés suyo y en el interés nuestro también, en el que reducimos enormemente todos los gastos administrativos y damos un servicio que tiene demanda, ¿no? En lo que estamos actualmente, y sin ánimo a alargarme demasiado, es en internalizar todos nuestros sistemas, nuestras máquinas, que lo teníamos en outsourcing hasta hace solamente 2 meses. Lo hemos internalizado y estamos ya prácticamente listos para tener las máquinas en propiedad de Bestinver. Y lo que hemos llegado es a un acuerdo con una compañía, en outsourcing en este caso, que nos va a dar todo el tratamiento operativo para la contratación. Yo he estado esta mañana hablando con la persona responsable de ese proyecto porque sabía que esta pregunta caía aquí seguro y el plazo que nos ha dado, cubriéndose un poco, y no solamente operativa de Internet, sino también operativa telefónica, que es otro canal interesantísimo para mucha gente que no está habituado al mundo de Internet, pues me dan al final de este año, principio del año que viene. Lo que pasa es que yo lo pongo entre paréntesis y con mucho cuidado porque llevamos un par de años fallando en este aspecto. Pero, en fin, es un tema muy interesante para nosotros. Luego nos hace una pregunta un poco extraña por el perfil de casa que somos. Y ¿para cuándo un monetario dinámico o un renta fija a corto plazo en el que podamos salir de renta variable sin salir de la gestora? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿el 3% de comisión de reembolsos es para el fondo o es para la gestora? Bueno, la primera ya está resuelta, ¿no? Bueno, la primera está... Porque Bestinver Renta no tiene comisión de reembolso, ya la hemos quitado. En la primera, bueno, es que están combinadas las dos. En la primera, cuando tener un renta fijo de corto plazo puro, esta casa filosóficamente no tiene ningún producto en el que no haya algo de renta variable. Entonces, tenemos un producto que se llama Bestinver Renta, que tiene un 90% en renta fija y un 10% solamente en renta variable, que nos parece una exposición relativamente baja para alguien que tenga aversión, no al riesgo, que nos parece que es menor el de la renta variable, sino a la renta fija, a la renta variable, perdón. Y en cuanto al 3% de comisión de reembolso, precisamente este fondo, pues lo hemos eliminado y todavía lo mantenemos en los fondos de renta variable, en los fondos mixtos, y ahí pues estamos debatiendo internamente el qué hacemos con eso. De momento se mantiene que la comisión sigue siendo para la gestora. Sí. Sí que estamos con posibilidades reales de eliminar, después de eliminar la comisión de reembolso en Bestinver Renta, de eliminar también las comisiones de reembolso en los 2 fondos mixtos. Esto también está sobre la mesa y lo estamos analizando.
Sí, nos preguntan que si creemos que China puede devaluar más de un 10% su moneda y que en ese caso, ¿cómo repercutiría en nuestros fondos? Bueno, ahora de lo que se está hablando en China y eso, el conflicto diplomático que tiene con Estados Unidos y otros países es que le están pidiendo que revalúe, que consideran que la moneda china está demasiado barata y entonces se beneficia de eso para exportar más. Entonces, que devalúe parece muy raro, o sea, que es casi imposible que haya una devaluación de la moneda china. Lo normal es que haya una revaluación paulatina y progresiva, pero una razón muy sencilla, porque el incremento de la productividad y el desarrollo económico del país normalmente te llevan a una revalorización de la moneda y eso es lo que poco a poco acabará ocurriendo con la moneda china. Tienen todas las papeletas de ocurrir. Nos preguntan, las cotizaciones de las acciones las da el mercado a través de la bolsa. Por tanto, ¿qué previsión tienen de los mercados que defina el valor de las participaciones de Bestinver Internacional para los próximos 2 meses? Es decir, en lugar del valor objetivo nuestro y el valor liquidativo que tienen las bolsas, el valor de previsión de las bolsas de los valores que tenemos nosotros. Bueno, la respuesta para alguien que haya venido aquí a alguna conferencia sabe que no tenemos ni idea de lo que va a hacer la bolsa y nuestros valores en los próximos 2 meses. No sabemos. Nosotros, todo lo que sea, ya he hablado de 10 años, en 10 años sí que podemos tener cierta seguridad y convicción al decir que la bolsa puede revalorizarse entre un 3 y un 6% anual. A lo mejor es más, a lo mejor es un poco menos, pero de una cierta revalorización. Todo lo que sean periodos inferiores a 3-4 años son prácticamente lotería, es jugar a rojo y negro, desde nuestro punto de vista. Y nos preguntan que si creemos que habrá corralito en España. Esperemos que no, ¿qué vamos a decir? Bueno, volviendo a temas de deuda soberana que preocupan enormemente ahora mismo a todo el mundo, nos preguntan que cómo valoramos el riesgo de que se produzcan defaults en deuda soberana. Es que es imposible valorar porque que se produzca un default o no depende del entorno político del país correspondiente y sinceramente, hacer una previsión de por dónde se van a desarrollar las decisiones políticas en el país correspondiente, pues para nosotros nos resulta imposible. Resulta muy difícil en tu propio país como para intentar evaluar lo que puede pasar en un país ajeno, ¿no? En el que no se conoce ninguna variable y cuando las determinaciones políticas, por definición, pues son políticas y están sujetas a condicionamientos que no entendemos, no conocemos, por lo menos no conocemos nosotros. Entonces, para nosotros es imposible evaluarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que he comentado antes, intentar dar un paso previo, que es intentar, como es imposible definir lo que va a ocurrir, si ocurriera ese default, esas economías, ese sistema financiero en el país del que se trate, que se colapse, o ese Estado que se colapse, pues intentar que si tenemos activos en ese país sean activos reales. A veces no te sirve para nada tener activos reales, porque el inversor que tenía activos reales en Zimbabue, como todo el mundo sabe, sufrió expropiaciones. Todos los granjeros blancos de Zimbabue fueron expropiados en los últimos 5 o 6 años. La moneda se colapsó, la renta fija del Estado de Zimbabue, no sé si había renta fija, pero probablemente no valga nada. Entonces, hay ciertos entornos en los que no se puede hacer nada. Entonces, evidentemente, eso lo intentamos evitar, ¿no? Tener activos reales en ese tipo de países no tiene sentido. Nosotros tenemos poco activo real en ese tipo de país. Entiendo. Y en los países donde tenemos activos reales, pues puede haber un default del Estado correspondiente, pero como está empezando a ocurrir, algunos ratings de algunos estados empiezan a ser peores que ratings de compañías globales. ¿Por qué? Porque pues, se fían menos las agencias y los inversores de que un estado te pague que te pague una compañía como Coca-Cola o como BMW. Entonces, bueno, pues es lo único que podemos hacer, invertir en activos reales y esperar a que nos afecte lo menos posible un colapso en un país particular. Dice, tienen ya una persona en Shanghái. ¿Por qué no tienen inversiones en China, teniendo en cuenta el fuerte potencial de la región? Y hay otra pregunta que va en esa misma línea y además de China añade emergentes. Bueno, la persona que tenemos en China, que de hecho está aquí, por si alguien la quiere saludar al terminar la conferencia, lo que está tratando de hacer es buscar
cómo van las empresas chinas que compiten con las que nosotros tenemos en nuestros fondos, que es un trabajo fabuloso y que incrementa el grado de seguridad definitivamente de nuestras valoraciones. ¿Por qué no invertir en China directamente? Pues yo les contaría que hay una limitación al alcance tremenda. Si hablamos de que las compañías que tenemos en cartera las conocemos muy bien, y hemos puesto los ejemplos antes, las conocemos porque conocemos su sector, su industria, conocemos a su equipo gestor, los conocemos en sus diversas facetas, hablamos su idioma, estamos a 2 horas de avión de casi todas. Invertir en China pues se nos antoja difícil porque hay una barrera gorda que es el idioma, ¿no? Yo pongo un ejemplo que es gracioso, y es que en el año 2004 Paco y yo hicimos una conferencia con una empresa japonesa, una empresa que tenía más caja neta de lo que valía en bolsa. Es decir, uno se compraba la empresa entera y tenía en la cuenta corriente más de lo que había pagado, que es una cosa a la que químicamente pues somos sensibles, ¿no? Hicimos la conferencia y preguntábamos, por ejemplo, cuál es el mix entre obra civil y residencial. Y bueno, pues nuestro interlocutor nos daba en japonés una respuesta de 1 minuto y el intérprete decía yes o no. Bueno, ahí nos dimos cuenta de que hay una limitación tremenda. Dicho esto, Germán está, y aprovecho para decirlo, está trabajando pues en ver qué carteras podría hacer él en China, mirando compañías chinas en su tiempo libre, porque su labor principal es otra, y puede que en unos años, no sé si 2, 3, 5 o 10, tengamos inversiones directamente allí. La segunda parte de la pregunta, exposición a emergentes, yo creo que la hemos comentado un poco. Al tener compañías que tienen muchas de sus ventas en países emergentes, que están creciendo mucho, pues esa es la manera de jugar la exposición. Hoy es el 12% de las ventas, como bien ha dicho Paco, dentro de 4 o 5 años a lo mejor es el 20%, y tiene una ventaja, y es que jugamos la exposición a esas zonas con una compañía con sede social en Europa, con estados financieros consolidados, comprensibles y, digamos, sujetos a una regulación que conocemos bien. Es decir, es más difícil que nos engañen con las cuentas una compañía con sede social en Europa que en China. En China yo creo que podría ser fácil hoy. Sí, nos dice un cliente: enhorabuena por el Fondo de Ayuda a África, por una visión humana dentro de una entidad financiera. ¿Cómo podemos hacer para suscribir ese fondo? Bueno, tú mismo contesta. Bueno, esto no es un fondo de inversión, esto básicamente funcionamos a base de donaciones. Esas donaciones quedan recogidas en una cuenta corriente a nombre de ese Fondo de Ayuda de África en Bestinver, y regularmente lo que hacemos es reunirnos con las personas de África Directo, que es la ONG que gestiona la inversión de ese dinero, y decidimos cuáles son los proyectos que más nos interesan, que pueden ser construcción de escuelas, financiación en temas de educación, construcción de infraestructuras. Hemos empezado hace poco con algún proyecto de microcréditos y, bueno, tenemos un pequeño un grupo consultivo interno en Bestinver en el que decidimos qué es lo que más nos interesa y qué línea seguir, y África Directo, pues a través de sus contrapartes locales en África, lo que hace es ir invirtiendo ese dinero. Como va a ser en la presentación, pues a día de hoy ya llevamos 1,2 millones de euros, y la forma de hacerlo es muy sencilla, es contactar con el departamento comercial de Bestinver, y ahí les damos toda la información que quieran, les damos las cuentas corrientes y lo que sea necesario. Dice, la referencia del PER de los índices está basada en el free cash flow o en el concepto tradicional de PE, de price to earn. En caso de que sea lo segundo, ¿cómo se puede comparar PERes con denominador distinto? Con denominador, bueno. Perdona, que esta no la tengo escrita, la tengo aquí y no te la puedo pasar. Bueno, buscamos la pregunta en la cartulina más tarde. Bueno, y te espera, la que pasamos. abro otra. Bueno, supongo que a lo que se refiere la pregunta es que el beneficio, vamos a destignificar un poco la pregunta. Nos preguntan que comparar el PER y el free cash flow es comparar peras con manzanas. Y en efecto, el que hace la pregunta tiene algo de razón. El PER, que es lo que hemos dicho, que refleja en cuántos años recuperamos nuestra inversión, viene a ser lo que la empresa gana. Si la empresa vale 900 y gana 100, pues en 9 años recuperamos la inversión.
Bien, si hablamos de que los índices están a PER 13, 14, o de que nuestros fondos están a PER 13 o 14, o a Price Free Cash Flow 13 o 14, que aquí es donde empieza la parte técnica, es básicamente porque una cosa es calcular el beneficio neto, que es una cosa que contablemente incorpora unos elementos, y otra cosa es calcular el flujo de caja libre, que es, digamos, como nosotros lo entendemos, el beneficio neto limpio de polvo y paja, limpio de ajustes contables, etcétera. Entonces, hombre, es verdad que a lo mejor al comparar un PER de un índice con un Price Free Cash Flow de nuestros fondos puede haber alguna diferencia, pero en general los analistas esas cosas las ajustan. Entonces, aunque la diferencia óptica pueda surgir en alguna base de datos, nuestro número es un número que incorpora ya esa limpia, digamos, ¿no? Entonces, sí que creemos que los PERes de los índices de referencia están a 13, 14, 15 veces, por eso decimos 13, 14, 15 y no 14,2, y que nuestros fondos están pues a 6, 7 veces. Pero la magnitud, aunque técnicamente es cierto que no es comparable, en la realidad la mayoría de la gente hace esos ajustes. Cosa lleva a la otra. Nuestro trabajo, como siempre indicamos, es incrementar el precio objetivo de los fondos y para eso trabajamos. Y yo creo que después de esta pausa que hemos tenido en la cartera internacional, pues este año vamos a seguir y permanentemente vamos a conseguir que el valor objetivo vaya aumentando. Entonces, cuando el valor objetivo va aumentando, es como un movimiento antigravitacional, es decir, tira del valor liquidativo hacia arriba. Nosotros es a lo más que nos podemos comprometer, a aumentar ese valor objetivo y que tire de la manera más fuerte posible hacia arriba de los valores liquidativos de las cotizaciones diarias. Ahora mismo los potenciales que tienen los fondos, es decir, la separación entre lo que pensamos que valen y la cotización, es de las más altas que hemos tenido nunca, como han comentado Fernando y Álvaro. Estamos hablando de 100 y 150%. Sinceramente, yo creo que pasar de un 100% de potencial a un 50, 60, 40... debería ser razonablemente rápido. Como hemos visto, son muy raros los periodos en los que encuentras valores que valgan un 100%, y además estamos hablando de valores grandes, líquidos, no de compañías muy, muy pequeñas que nadie conoce, ¿no? Entonces, debería ser relativamente rápido. Y nosotros haremos todo lo posible para tirar hacia arriba del valor objetivo para que ese movimiento todavía sea más rápido. Pero de ahí a decir cuándo va a ser, pues pensamos que es algo que nadie nos iba a decir que nos íbamos a recuperar un 70% en la cartera internacional el año pasado, era impensable, y este año pues a lo mejor tenemos otro X% enorme, o a lo mejor tenemos 2 años de 0%, o sea, no podemos preverlo. Lo que sí yo creo que con gran certeza podemos decir es que muy probablemente los precios objetivos este año vuelvan a aumentar un 5, 6, 7% y con eso hacer de una especie de aspirador hacia arriba de los precios de los fondos. Hay que recordar que una compañía como Schindler pues cada año gana 800 millones de francos suizos y quiere decir que cada año vale 800 millones más que el año anterior porque tiene 800 millones más en la caja. Entonces, es decir, es raro que una compañía que va creciendo, que tiene un negocio sano, que cada año va mejor, se mantenga mucho tiempo plana, especialmente si está cotizando al precio tan bajo que está cotizando Schindler. Ese 800 millones lo acaba reflejando el mercado año tras año conforme van ocurriendo. El mercado, digamos, te da oportunidades, pero las oportunidades no duran siempre. Hay que aprovecharlas y poco a poco se irán cerrando. Sí, nos plantean que si no sería mejor invertir la renta fija de los fondos fuera de España. Hemos comentado que tenemos que ya la tenemos diversificada fuera de España, o sea, que tenemos en diversos países europeos y con especial incidencia en Alemania. Nos dicen, históricamente, el potencial de revalorización de las carteras nunca ha sido inferior al 70%. ¿Cómo se verifica la calidad de los precios objetivos? ¿Se alcanzan alguna vez? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Sí, bueno, está hablando de la cartera internacional, porque en la nacional hemos tenido momentos en los que estábamos con un 30% de potenciales muy bajos en la cartera nacional, a PER 12 frente a un precio objetivo de PER 15, digamos. Fuera de España sí que es cierto que hemos tenido, no, 70% no, porque es que ahí no están todos los datos, ahí están los datos que hemos recogido en cada junta general, pero entre media de las juntas ha habido momentos en los que estábamos más cerca del potencial. Ha habido momentos en la cartera internacional que estábamos con un 50 o incluso algo menos del 50 del potencial. El 40 yo creo que hemos tenido también 40-50 de potencial en la cartera internacional, o sea que hemos estado relativamente cerca.
Hombre, por definición, nunca llegaremos al potencial porque, en principio, quiere decir que nuestros valores están infravalorados. No tenemos valores sobrevalorados. Alguno habrá siempre que esté mínimamente infravalorado. De hecho, como comentaba antes, en la cartera española llegamos a tener un 35% de liquidez hace 10 o 12 años, en el año 98, pero teníamos un 60% invertido. Es decir, a pesar de ser un momento extraordinariamente negativo para los mercados porque estaban carísimos, encontramos posibilidades de invertir un 60% de la cartera de bolsa en bolsa. Es decir, es muy raro que nos acerquemos hasta el 0% de potencial de revalorización. Bueno, eso querría decir que no hay oportunidades de inversión y probablemente tendríamos que tener mucho dinero en liquidez, que visto los comentarios que hemos hecho, pues no es lo que más nos gusta en este mundo, invertir en papel del Estado y en liquidez en general, vamos. Nos preguntan que si consideramos... Sobre la fiabilidad de los precios objetivos, hombre, hemos hablado bastante de que hemos intentado mejorar la calidad de las compañías, es decir, en términos relativos, claramente la fiabilidad de la cartera, especialmente de la internacional, donde sí que teníamos a lo mejor un 5 o 10% de compañías de menos calidad, sí que la hemos apuntado, ha mejorado y creo que ahora mismo tiene una calidad extraordinaria. Hay muchos ejemplos a lo largo de nuestra historia de compañías que hemos vendido a su precio objetivo, es decir, no voy a decir el 100%, porque no es verdad, pero no sé, 80, 90% de compañías a lo largo de la historia, pues las hemos realizado cerca de su precio objetivo o por debajo un poquito, por encima un poco. O sea, no son, al final nuestro precio objetivo es un PER 15 y teniendo en cuenta de que es el PER medio de la historia de la bolsa, pues bueno, por lo menos la bolsa americana, pues no parece descabellado. Si estamos invirtiendo en compañías que están cotizando a PER 7,8 y podemos enseñar claramente que es PER 7,8, estamos hablando del caso de Schindler, que está a PER 9,5, quiero decirte que no son castillos en el aire. Entonces, bueno, pues lo normal es que acabamos vendiendo las compañías a los precios objetivos que marcamos. Es decir, si no nos estaríamos haciendo trampas en el solitario, que francamente con nuestro dinero pues no nos haría mucha gracia. También nos preguntan que cuánto tiempo podemos mantener una inversión y que si durante un periodo largo no tiende el precio hacia el valor objetivo, que si nos planteamos que estamos ante una trampa de valor. Sí, es interesante. Intentamos no caer en las trampas de valor, pero a veces hay que ser muy paciente. El otro día comentaba en Barcelona que nosotros pues hemos sido accionistas de CAF durante 15 años. CAF es Construcción y Auxiliar de Ferrocarril, una compañía que compramos acciones por primera vez, no sé, en el año 94, 95 a 14 euros, lo que sería ahora 14 euros, 15, y estuvo cotizando entre 14 y 25 durante 8 años, hasta el año 2001. Mientras tanto, la compañía pues, pasó de vender, pues, digamos, 40.000 millones de la época, que serían pues eso, 200 y pico millones de euros, a vender 600, 700 millones de euros, iba creando valor sistemáticamente, iba sembrando a largo plazo y el mercado no lo reconocía. De repente, en el año 2001, se puso a subir desde 15, 20 euros a hoy está a 450 euros. Ha multiplicado pues, prácticamente por 25 o 30. Sí, a veces hay que ser muy paciente, estar 6 o 7 años como accionista. El único criterio que exigimos en esa situación es que se vaya creando valor día a día y año a año, que veamos que la compañía va en la dirección correcta. Y si eso es así, vamos, esperamos lo que haga falta, literalmente. Nos preguntan también que si tenemos en cuenta, a la hora de comprar una compañía, las rentabilidades por dividendo. No, en general no, porque para nosotros el dividendo es la consecuencia de que se hace bien el trabajo. Entonces hay dos posibilidades para una compañía, o bien se reinvierten en los propios negocios y hay posibilidades de crecer, o se devuelve a los accionistas. Bueno, pues eso digamos que lo dejamos a criterio del Consejo de Administración de la compañía, no nos da igual en principio. Y normalmente las compañías que tenemos suelen tener rentabilidades por dividendo altas porque son compañías que están baratas y entonces por definición pues el dividendo suele ser alto en relación al precio, pero es secundario en nuestra manera de decidir. Vamos, es cero, no tenemos. Nos preguntan que si podríamos comentar la inversión fallida de Escada. Pues sí, pues es una de tantas que fallamos de vez en cuando, ¿no? Quiero decir que hemos tenido en los últimos 10 años pues 4 o 5 suspensiones de pagos a pesar de los resultados que hemos tenido, ¿no?
Y lo esencial y el mensaje que transmitimos es que teníamos exactamente un 0,3% del fondo en Escada. O sea, que decir, ahora mismo tenemos en Schindler el 6,8% del fondo. Pues bueno, tenemos 20 veces más, teníamos una posición 20 veces más grande en Schindler que en Escada. Entonces, en Escada ha sido un error y, bueno, fue un error interesante porque la verdad es que la compañía tenía cierto potencial, tenía un plan de reestructuración muy interesante con los dueños de la familia Hertz, los dueños de Nivea, Beiersdorf, que es la compañía que tiene Nivea, es la familia Hertz, y entonces, bueno, ellos iban a recapitalizar la compañía, habían contratado como CEO, como director general a Bruno Seltzer, que fue el que llevó a Hugo Boss donde está ahora, y bueno, y nosotros íbamos a suscribir también nuestra parte alícuota en la ampliación de capital. Es una reestructuración interesante con un futuro a largo plazo muy bueno. Los bonistas se negaron a aceptar las condiciones de la ampliación de capital y el recorte que les suponía a ellos en sus bonos, y entonces bloquearon la operación. Y fue una pena porque nosotros teníamos 0,3% del fondo en la compañía y perdimos, como conseguimos vender las acciones, una vez que la ampliación de capital no iba a salir adelante, pues perdimos un 0,1% del fondo. O sea, una cosa realmente insignificante en el contexto del fondo. Y como decía Eugenio de Ors, los experimentos con gaseosa. O sea, a veces hacemos algún experimento, es una cosa excepcional, no es lo habitual en nuestro caso, y normalmente viene de una equivocación. Y bueno, en este caso, pues el experimento salió mal, afortunadamente con poco dinero. Nos preguntan que cómo es posible la ceguera de los analistas a la hora de valorar BMW. Y una segunda pregunta al respecto de BMW es que si seguimos pensando que se van a vender tantos coches de lujo en el mundo. Bueno, Fernando estuvo probando el nuevo Serie 5 en el circuito de Estoril el otro día, o sea que es la persona adecuada para responder. Que salió encantado del coche. Bueno, la verdad es que explicar la ceguera de los analistas es algo en lo que tampoco dedicamos demasiado tiempo. Sí es cierto que, bueno, justamente en aquella ocasión durante la cena tuve la oportunidad de charlar ya cara a cara con unos cuantos en grupo y junto con el director de tesorería de la compañía, y la verdad es que había ciertas cosas en las que, bueno, pues los analistas opinaban respecto de, bueno, algunas de las partidas entre la financiera y la industrial, pues que eran opiniones un poco extrañas y bueno, el director de tesorería y yo coincidíamos perfectamente. Pero bueno, yo creo que eso no es realmente lo importante. Yo creo que los analistas al final tienen autoimpuesto un trabajo muy difícil, que es tratar de acertar lo que va a hacer el valor a corto plazo, y bueno, pues la verdad es que eso es un exceso de equipaje, como dice Warren Buffett. Nosotros miramos a largo plazo y tampoco nos preocupamos mucho más porque sí o porque no. Y respecto a, bueno, la capacidad de vender coches de lujo, la verdad es que a mí el coche me encantó, francamente, pero bueno, siempre he sido fan de BMW. Lo importante es que la compañía está teniendo un feedback, digamos, de la serie nueva que precisamente introduce este año, y todavía queda una incluso un poco más importante, que es la serie 3 en los próximos años, porque BMW es una de las compañías ahora mismo cotizadas dentro del sector que tiene que renovar más parte de su digamos, paleta de producto. Pues está siendo bastante buena. Los datos que han salido, por ejemplo, en enero y febrero, de más 15% en ventas, pues es un ejemplo, y con algunos incluso todavía más llamativos, como crecimiento en ventas en China de prácticamente el doble, enero y febrero de 2010 respecto a enero y febrero del 2009. Entonces, bueno, la verdad es que las perspectivas son, en principio, bastante buenas. Muy bien. Nos dicen que por qué Schindler es la primera posición de la cartera, teniendo en cuenta que el potencial de revalorización de otras compañías es superior. No es la primera posición de la cartera, es la tercera posición de la cartera. Pues hay que tener en cuenta que tiene dos tipos de acciones, que en Chile y Cofide tenemos dos posiciones, o sea, es la misma posición en el fondo a través de dos compañías, y BMW todavía es una posición más grande que Schindler. Bueno, es un poco incidir en lo que hablábamos antes. Es increíble que un negocio tan extraordinario como el de Schindler esté cotizando a PER 9, un negocio que tiene que estar cotizando a un precio mucho más alto. El potencial quizás no sea tan alto como en BMW y en Chile, Cofide, que son enormes los potenciales, pero es que es tal el grado de seguridad que tenemos en la compañía, tal el grado de conocimiento de la situación, que estamos comodísimos teniendo una compañía
con solo un 75% potencial de revalorización. A mí, francamente, me encanta de que se nos critique porque solo tenga un 75% de potencial de revalorización nuestro tercer mayor holding. Quiero decir, no critica, ¿no? Pero que se nos pregunte. Es decir, es una situación fantástica que un 75% sepa poco. Nos preguntan que por qué está tan barata Wolters Kluwer. Bueno, al final intentamos ponernos en las mentes de los analistas o de los inversores que no compran, y el caso de Wolters Kluwer probablemente dedicamos tiempo a pensar en eso, pero tampoco puedes saber muchas veces las razones. En el caso de Wolters Kluwer la razón puede ser muy sencilla: el 50% de su actividad está en Estados Unidos y cotiza en Holanda. Entonces no tiene un mercado natural de accionistas, por decirlo de alguna manera. Y si los americanos piensan que es una compañía europea y en los fondos americanos no encaja, y a los europeos pues les parece que Estados Unidos está muy lejos y no son capaces de analizar en Estados Unidos las cosas con fundamentación y criterio. Pues eso está creando una oportunidad. Nosotros hemos analizado los diversos negocios de Wolters Kluwer y nos encantan y nos parecen que están a un precio muy interesante. Entonces, pues aprovechamos ese decalaje. La siguiente pregunta es: ¿qué impacto puede tener compañías chinas en compañías que tengamos en cartera? Como por ejemplo ponen Viscofan. Bueno, pues esto es un trabajo que seguimos y tiene impacto en más compañías que en Viscofan, y en efecto, en el caso de Viscofan hay una compañía china que se llama Buzhu y que parece que tiene planes agresivos de incremento de la capacidad, y también parece que tiene un coste razonablemente bajo. Digo parece porque nos han comentado algunos operadores del sector, precisamente hoy, que los números quizá no sean demasiado fiables. Bueno, es cierto que puede tener un impacto. Hombre, al final, un competidor como Buzhu, si fuera más eficiente que Viscofan, es decir, fuera capaz de producir más barato y tuviera planes importantes de incremento de capacidad, hay una cosa clara, que es que tiene un mercado, que es el mercado interno chino, creciendo, ¿no? Pero bueno, es cierto que puede tener un impacto y estamos entre dos aguas y seguiremos trabajando para ver el impacto que puede tener. ¿Cómo recogemos eso en nuestra valoración de Viscofan? Pues de alguna manera. Asumimos quizá crecimientos algo menores de los que asumiríamos y normalizamos los márgenes. Normalizar quiere decir, pues si hoy estás ganando el 17, me lo invento, pues poner que a lo mejor gana el 14 o el 15 por culpa de ese competidor. O sea, que puede tener un impacto y seguimos trabajándolo gracias a Germán. Esto cada día es un poco más fácil, ¿no? Pero hay que seguir aprendiendo porque no es fácil China tampoco en general. Sí, nos preguntan qué condiciones han de darse en el sector bancario para que empiece a ser atractivo para nosotros, para invertir. Es complicado porque el sector bancario por naturaleza es un sector muy complicado de analizar desde fuera porque pues las políticas contables pues, son a veces controvertidas, porque es un negocio por definición que trabaja con mucho endeudamiento, con apalancamiento del balance y bueno, pues la verdad es que no es... el esfuerzo que hay que dedicarle normalmente no se ve recompensado por un grado de tranquilidad y de dormir tranquilo que es el que le pedimos a las inversiones. Entonces, creo que hace tiempo que no somos accionistas de bancos y nos va a costar mucho volver a serlo, especialmente en situaciones con carteras como la nuestra a 6-7 veces beneficio, que son precios extremadamente atractivos en compañías que entendemos. La clave es no salir del círculo de competencia y yo creo que el sector bancario en general está fuera del círculo de competencia de la mayoría de la gente. Nos preguntan que qué pensamos de las inversiones en materias primas. Bueno, son activos reales, como hemos venido comentando antes y no lo comentamos, pues el oro, el petróleo, en fin, al final, en una situación de colapso financiero, pues las materias primas son un sitio razonable como está, pues como tener sillas almacenadas en el trastero de casa, bueno, siempre se podrán vender las sillas, ¿no? Quiero decir, al final hay que tratar la materia prima una a una, la situación de oferta y demanda de cada una de ellas y ver hacia dónde va. En general no somos muy proclives a la materia prima porque en cuanto sube un poco el precio, va a haber alguien, como comentábamos antes, muy ingenioso que va a encontrar pues, un nuevo material que sirva para hacer esa aplicación, o va a haber alguien que va a descubrir una mina que estaba olvidada y la va a sacar otra vez. Es decir, no tienes nada que ofrecer diferente al de la tienda de enfrente. Entonces, no son ventajas
sostenibles en el tiempo. Y por eso, bueno, tenemos algunas compañías que podríamos llamar de materia prima, hemos hablado antes de Acerinox y hemos invertido en algunas otras, pero no es nuestro fuerte y no es lo que más nos gusta. Algunas compañías de papel, Smurfit sí, también, Smurfit en menor medida, pero también Portucel Semapa son compañías commodity. Al final, bueno, en ciertos casos hacemos excepciones y cuando hacemos excepciones siempre buscamos al fabricante más barato. Como es el caso de Portucel Semapa, que son pues, los que hacen el papel de oficina más barato en Europa. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que buscar en una commodity? Pero no solemos invertir excesivamente en ese tipo de compañías. Nos dicen, las mayores posiciones están en sectores de futuro dudoso. El automóvil, BMW. Circofide, pone que está dentro de la construcción. Schindler, dependiente de la construcción. Virgin Media, televisión. Sectores consolidados, dice. Si podemos contestar a eso. Bueno, yo diría que nos vamos a ir todos a campo, entonces, porque si no tenemos ni automóviles, ni construcción, ni nada, no sé, francamente. Es que es opinable, claro, evidentemente. Desde luego, BMW está vendiendo, como dice Fernando, un 90% más de coches en China este año. Ya está vendiendo prácticamente los mismos coches en China que en Estados Unidos. Es cierto que en Estados Unidos puede que no se vendan muchos más coches de los que se venden ahora en los próximos 5 años, pero hay 1.300 millones de chinos y las marcas de coches que quieren los chinos son BMW y Mercedes. No quieren SsangYong ni nada por el estilo. O sea, las de lujo que quieren son las mismas que queremos aquí y las que quiere todo el mundo. BMW y Mercedes. Por eso han vendido un 80% más. No sé, nosotros esos grandes comentarios de dentro de 10 años se van a vender muchas más cosas de tal o muchas más cosas de cual, no es nuestro estilo de gestión. Lo nuestro es vamos a comprar algo que sea razonablemente barato, incluso gratis, como es el caso de BMW, literalmente, y asumimos que se siguen vendiendo coches en los próximos 5 años. En algún caso nos hemos equivocado en compañías, por ejemplo, que editan periódicos, pues porque sí que es cierto que la migración a Internet ha sido mucho más rápido de lo que pensábamos, pero en el grueso de nuestras inversiones son compañías en las que podemos decir con cierta tranquilidad que en los próximos 10 años se van a vender zapatos, se van a vender coches, se van a vender ascensores. Además, es que el problema de Schindler es que no es que es cuestión de vender ascensores, es que hay que mantenerlos, que es donde verdaderamente está el negocio de los ascensores. O sea, que son negocios verdaderamente estables a 10 años vista. Nos hacen 2 preguntas sobre Estados Unidos. Una, que si consideraríamos comprar compañías valor norteamericanas y, en concreto, ¿qué opinamos de Berkshire Hathaway? Bueno, la verdad es que en nuestra experiencia hasta ahora, por ser francos, es que nuestras inversiones en Estados Unidos no han sido las mejores. Bueno, eso es lo que ha sido hasta ahora. Es cierto que desde que hemos concentrado la cartera, he introducido algunas herramientas de gestión nuevas, es una cosa que se puede plantear y que posiblemente pues plantearemos en el futuro. Ahora bien, la pregunta es, ¿somos capaces de llegar al mismo grado de convicción que tenemos en Schindler, que una compañía extraordinaria a PER 9, con una compañía americana? Pues, si se produce, lo haremos. Pero es difícil batir a lo que hay actualmente en cartera, es muy difícil de batir, ¿no? Luego, quizá otra consideración es que el mercado americano, pues en general es un poco más eficiente. En Europa, yo creo que salvo Inglaterra, conocemos a la mayoría de las gestoras de valor y hay, yo diría que menos de 20. Y en Estados Unidos, bueno, pues hay 400, quiero decir, o 500, ¿no? Entonces es un mercado, por una parte, que nos pilla más lejos y es más difícil de conocer, y por otra parte es un mercado algo más eficiente. Dicho esto, cuando nos quedemos sin alternativas en Europa, pues ¿por qué no? Nos preguntan sobre Debenhams y Alapis. Ambas compañías realizaron ampliación de capital durante el año 2009. ¿Creen que ha sido beneficioso para el accionista? Sí, en general no nos gustan mucho las compañías que amplían capital, salvo que tengan un proyecto interesante. En este caso suscribimos nuestra parte porque pensamos que son 2 proyectos interesantes. El caso de Alapis, bueno, casi es una compañía griega en la que afortunadamente vendimos 3/4 partes de la posición antes de la crisis griega hace 8 o 10 meses, o sea que es decir que la exposición que tenemos es muy pequeña ahora. Y en el caso de Debenhams tenemos una gran exposición, es uno de los holdings más importantes y suscribimos la ampliación de capital con convicción
claramente porque pensamos que el equipo de gestión es estupendo y se puede aprovechar de la crisis en Inglaterra para comprar negocios, digamos, en mala situación en Inglaterra. Y a su vez también con la ampliación de capital, pues el posible, digamos, Debenhams comentamos el año pasado que es una de las pocas compañías que tenía algo de deuda. Entonces, con la ampliación de capital, pues ya eliminaron también cualquier riesgo de una situación financiera un poco negativa, ¿no? Entonces, mataron dos pájaros de un tiro y nosotros suscribimos la ampliación de capital porque pensamos que pueden sacar partido de esa ampliación de capital, aunque en general insistimos que nos gustan más las compañías que devuelven dinero y reducen capital vía recompra de acciones que aquellas que amplían capital y piden más dinero al accionista, que no nos suele hacer mucha gracia. Dice, si la idea es estar en empresas sólidas y con poca deuda, ¿cómo están tan ponderados en Ferrovial? Compañía que tiene 20.000 millones de euros de deuda y apenas tienen beneficios. Bueno, Ferrovial es una compañía muy bien gestionada y que está muy barata. Entonces, bueno, pues somos accionistas, habéis visto en la presentación que es una de las principales posiciones del fondo. Y ese análisis es demasiado superficial y por tanto, pues incorrecto. La compañía, en realidad, en sí tiene, o no tiene apenas deuda, tiene una deuda muy poco significativa. Casi toda la deuda es deuda de financiación de proyectos y es deuda sin recurso a la matriz y está asociada a los activos, pues fundamentalmente concesiones de infraestructuras. Los más importantes son activos formidables, diría yo, son algunos de los mejores activos de infraestructuras que existen. Uno de ellos es tan bueno, por ejemplo, pues Heathrow, que está regulado pues para que no gane demasiado dinero, probablemente. Entonces, si vemos el año 2009, un año que ha sido, en el contexto económico ha sido muy complicado, pues han tenido un comportamiento muy bueno. Y, por tanto, bueno, pues de hecho, la compañía ha hecho emisiones de bonos, algunas de las más importantes que se han producido en el año 2009, y yo creo que es una muestra de que, en realidad, pues la deuda no es un problema. Así que esa es la razón principal. O sea, no es una compañía endeudada y los activos son unos activos extraordinarios que en un año tan difícil como el año 2009 han tenido un comportamiento francamente muy bueno. Nos dicen, ¿cómo ve el sector eléctrico, en particular las empresas españolas como Iberdrola, Gas Natural y Endesa, como empresas defensivas son generadores de caja? ¿Y el sector de las energías renovables? Nosotros somos accionistas de Gas Natural, o sea que nos parece una compañía atractiva e interesante, que tiene una actividad en España, pero es una actividad defensiva, fundamentalmente gas y electricidad. Entonces, nos parece que el precio es suficientemente interesante como para ser accionista de Gas Natural. En Iberdrola somos accionistas a través de Corporación Alba, que a su vez es accionista de ACS, y entonces estamos comprando Iberdrola con un descuento que también nos parece interesante. Con las mismas consideraciones que para Gas Natural, o sea, que la actividad en España es suficientemente estable como para no temer por ella, en lo más mínimo. En general, nuestra mayor inversión en el sector eléctrico, a pesar de lo que decía un inversor hasta hace poco, es en Circofide, que fundamentalmente es una compañía eléctrica, no una constructora. O sea, el mayor activo de Circofide es la quinta eléctrica italiana. Y entonces, pues digamos que Circofide es el ejemplo de intentar comprar activos a un precio muy atractivo, que es lo que hacemos nosotros. Y uno de ellos es uno de ese tipo de activos son activos eléctricos que son los que tenemos en Circofide. En cuanto al sector en España, pues bueno, tiene problemas de demanda por la situación de crisis en España y bueno, pues dependiendo de cómo evoluciona la demanda y los ciclos pues que van entrando en el mercado, pues ganarán más o menos dinero. Es decir, eso al final son sectores razonablemente estables y no depararán grandes sorpresas, ¿no? En cuanto a la energía renovable, pues hombre, que a un precio interesante, pues también seríamos compradores de energía renovable. Y en este momento somos accionistas únicamente pues a través de Iberdrola y poco más. Y también de Circofide, tienen algún tipo de compañía de energía renovable, pero poca cantidad. Nos preguntan que si no es un riesgo invertir en Portugal Telecom por el riesgo regulatorio del mercado portugués y del mercado brasileño, y por lo intensivo en capital que es su negocio. Comenta tú, si quieres. Comenta tú, por favor. Bueno, Portugal Telecom, al igual que cualquier compañía de telecomunicaciones, tiene una parte, o digamos, está sujeta a regulación. En realidad,
puede ser uno de los factores precisamente que permite pensar que tiene el mercado ahora mismo, que a los analistas preocupa de que hace que Portugal Telecom esté barata. Pero yo creo que es una cosa que está orientada a corto plazo. La incidencia regulatoria va a ser bastante poco importante y a cambio de lo cual pues tenemos una compañía que está cotizando prácticamente a 7,5 veces de beneficios. Pero el impacto regulatorio en Portugal o en Brasil no es muy distinto del que tenemos en España, en cualquier país europeo, incluso en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no hay grandes diferencias. No sé si me he oído de una parte de la pregunta. Hombre, la verdad es que, en general, los sectores regulados no nos gustan menos que los sectores en los que hay una demanda final de clientes que compran en BMW porque les gusta la marca, no hay una decisión política de por medio. Y afortunadamente el grado de inversión en sectores regulados es relativamente pequeño y en general en sectores como telecomunicaciones y electricidad, hombre, pues que son bienes públicos y que el regulador te permite un retorno sobre el capital, sobre la inversión, porque es que si no, no funcionaría la luz y no tendríamos fibra óptica, ¿no? Nos preguntan que si reconocemos que nos hemos equivocado en nuestra inversión en ENCE. Bueno, sí, nos hemos equivocado, efectivamente. Afortunadamente perdimos poco dinero porque pues, vendimos, bueno, no fue tan poco, pero perdimos una cantidad razonable y sí, nos hemos equivocado. Y nos piden la opinión sobre Ebro Puleva. Pues una compañía estupenda que ha estado en cartera y ya no está, porque pensamos que hay otras compañías pues que tienen un precio más atractivo, no una calidad, porque la calidad de la compañía es indudable, pero un precio más atractivo que Ebro. Nos preguntan por Mapfre, que si la hemos abandonado. No, tenemos en vez de un 7%, un 0,7%, una coma por medio y un cero delante, en el fondo. Es una compañía que nos encanta, nos parece que está estupendamente gestionada, pero nos parece que el 50% del negocio está en España y si ocurre una situación muy negativa en España, pues se va a ver afectada, al menos a corto plazo. Por lo menos en cuanto ahí hay que reconocer que es un poco de frivolidad, pero hacemos un poco de timing. Pensamos que es mejor insistir en cosas como Ferrovial, que tienen cero actividad aquí en España o muy pequeña, y dentro de un año y medio volver a tener una cantidad más importante en Mapfre, porque quizás todas aquellas compañías con una actividad enfocada en España sean compañías que no se comporten demasiado bien en los próximos 1 o 2 años. Si no tuviéramos Ferrovial o Portucel o Portugal Telecom, probablemente tendríamos más inversión en Mapfre, porque preferiríamos tener Mapfre a tener dinero en liquidez o en letras del tesoro, ¿no? Pero no es el caso. Nos preguntan si CAF es una oportunidad de compra a 400 euros. Bueno, nosotros teníamos el 15% de la compañía a 14 y a 450 tenemos que dar una cantidad simbólica. Yo creo que es obras son amores. ¿Y si Banco Santander no fue una oportunidad a 4? Es posible, sí, para aquel que compró, sí. Preguntan que por qué no invertimos en Telefónica. Bueno, en realidad estamos invertidos a través de Criteria. Como sabemos, Criteria tiene el 5,5% de Telefónica, me parece, y en la valoración de Criteria, Telefónica supone el 20 y tantos % de su valoración, con lo cual, si Telefónica de repente se fuera a precios de burbuja tecnológica, pues algo nos beneficiaríamos. Y mientras tanto, tenemos una cierta participación. Mientras tanto, preferimos estar en el sector telecomunicaciones vía Portugal Telecom, porque nos parece que la posible, la situación económica en Portugal pues no es no tiene una crisis tan seria como la que tenemos aquí. Entonces, pues bueno, es mejor oportunidad de estar vía Portugal Telecom, pensamos. Dicen, invierten en holdings, precisamente está relacionado con esto, invierten en holdings de participaciones como Corporación Financiera Alba o Sonae. ¿Cómo encaja esto dentro de la filosofía value al no invertir directamente en los valores participados? Bueno, es que Berkshire Hathaway es una holding, o sea que el paradigma de la inversión value es una compañía holding, o sea, el que quiere invertir en value, pues si invierte en Berkshire Hathaway estaría metido en una holding. La inversión value, como dice Warren Buffett, es comprar algo por debajo de su valor intrínseco.
Y eso es exactamente lo que hacemos. Nos da igual que sea blanco, negro o verde. Es decir, si tiene forma de holding o forma de inversión directa, para nosotros es algo irrelevante, ¿no? Y de hecho es algo que el mercado, digamos, los inversores y analistas suelen darle mucha importancia y nosotros ninguna al descuento de holding. O sea, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Sí, efectivamente, la compañía decide lo que hacer, pero al final es una familia que tiene probablemente el 90% de su patrimonio en esa holding, o sea que las probabilidades de que haga tonterías son muy bajas. Dice, hace 2 años nos recomendó evitar bancos e inmobiliarias. ¿Qué nos recomendaría evitar ahora? Pues quizás bancos e inmobiliarias, a lo mejor. No sé. No, nosotros hablamos de lo que tenemos en cartera. Hay otras muchas cosas que no nos gustan y no están en cartera. Nos preguntan sobre nuestra opinión en la seda, de lo que está ocurriendo últimamente. Pues afortunadamente la seda pues, fue una compañía en la que nos equivocamos también, invertimos y afortunadamente, igual que en el caso de ENCE, pues no una cantidad demasiado grande y perdimos poco dinero y nos equivocamos. La verdad es que afortunadamente nos equivocamos poco, y lo que está pasando pues no es muy bonito y no voy a comentar sobre eso porque ya lo que pensamos es lo que leemos en el periódico todos los días. Nos preguntan que si seguimos teniendo en cartera Pescanova y el motivo de seguir teniéndola. Pues sí, tenemos todavía acciones de Pescanova y quizá incluso más convencidos que antes, ¿no? Estuvimos visitando en diciembre del año pasado la planta de rodaballo que tienen en Mira, en Portugal, y la verdad es que fue la oportunidad para actualizar todas las patas de la historia de Pescanova, ¿no? Y es una compañía pues con una solidez tremenda y una posición competitiva difícilmente duplicable. No es las cuotas en los caladeros de Namibia y allí donde está la pesca son las que son y no cambiarán. Y el proyecto que tiene en acuicultura, que parece que es el futuro, a medida que la extracción se va reduciendo, pues es extraordinario también, y además lo hacen con mucha cabeza y consiguiendo subvenciones de los sitios allá donde van, ¿no? Y es una compañía que cotiza muy barata, entonces sí que sigue siendo parte de la cartera y desde luego somos optimistas con respecto al futuro, por supuesto a 10 años vista. Y nos preguntan también los motivos, yo creo que ya han salido algunos, pero motivos para entrar en Corporación Financiera Alba en lugar de las compañías en las que se integran. No sé si está contestado ya. Bueno, es que al final es curioso, porque en la Corporación Financiera Alba somos accionistas de Acerinox y accionistas de Alba. Somos accionistas de una compañía que es la matriz y una de las filiales, y no de las otras filiales. Y la razón es única. El valor objetivo, el valor que creemos que tiene Acerinox, el valor que tiene Alba y el precio al que están cotizando. No es el mismo caso en ACS, que pensamos que cotiza con descuento, pero no es suficiente como para ser accionista. Alba tiene el 20 y tantos % de ACS. No es lo mismo el caso de Prosegur, en el que nos gusta ser accionistas de Alba, pero no nos gusta ser accionistas de Prosegur porque no tiene el descuento suficiente para los activos que tiene Prosegur, y así una a una. ¿Y qué más tiene? Clínica Baviera. No somos accionistas de Alba y no somos accionistas de Clínica Baviera. Es caso a caso, activo a activo. Había una pregunta relacionada con tu contestación, que es cuál es la opinión sobre el crecimiento de los mercados de sistemas de seguridad, compañías de seguridad. Bueno, parece que en general es tendencia alcista, en general es sostenible a largo plazo, ¿no? Es uno de los sectores que, como decía aquel inversor antes, pues no va a ser afectado porque el consumidor deja de consumir seguridad, ¿no? Eso será sostenible en el tiempo y Prosegur se beneficiará de ello, claro. Dicen, entre sus compañías está Natra, a pesar de que cada año pierde más dinero, o más valor, perdón, desde hace más de 2 años. ¿Por qué siguen manteniendo esta compañía en sus fondos? Bueno, sí, hasta ahora digamos que no ha sido una inversión que haya madurado y pensamos que vale más, no hay otra razón. Es una compañía que hemos sido accionistas en ella pues desde hace 15 años fácilmente, cuando prácticamente cotizaba 0,5 euros por acción. Llegó a cotizar a 10, vendimos todas las acciones, ahora hemos recomprado. Bien, es cierto que en los últimos 2 o 3 años no se ha comportado como se tenía que comportar, no solo a nivel de cotización, que bueno, que es importante,
pero no tanto, sino a nivel de las cosas que ocurren en la compañía, no está creando el valor que pensamos, pero como siempre, la clave para nosotros es que el valor que hay, a pesar de que no esté aumentando, sea suficiente como para mantener las acciones que tenemos en cartera. Y en el caso, pues el valor todavía es significativamente más alto que la cotización actual y por eso seguimos siendo accionistas y no poco a poco iríamos vendiendo como hicimos en ENCE y en algunas otras compañías. En cualquier caso es el 0,5% del fondo, o sea que tampoco me voy a extender demasiado. Nos preguntan si creemos que Canon podría incrementar su oferta por OC. Bueno, nosotros hemos vendido todas nuestras acciones, o sea que ya a nosotros no nos afectaría y sería irrelevante. La verdad es que el precio es un precio muy bajo, o precio razonablemente bajo, el que ha ofertado Canon, y nosotros decidimos aceptar porque un factor esencial es las alternativas. Es decir, la OPA fue a 8,6, bueno, pues a lo mejor nosotros pensamos que la acción podría valer 11, 12 euros por acción, un 30 o un 40% más. Para nosotros no tiene ningún sentido mantener en cartera una compañía como OC, que además entraba en el rango de compañías de no tan buena calidad y de las que queríamos deshacernos al cabo del tiempo. No tendría sentido mantenernos con un 30 o 40% potencial cuando la media del fondo es un 150%. Entonces, por eso aceptamos el precio de la OPA. Nos preguntan que qué impresión le causaron Warren Buffett y en general la conferencia de Berkshire Hathaway cuando estuvieron este año en Omaha. Bueno, yo volví impactado, francamente, porque, entre otras cosas, un señor de 80 años, pues estar 8 horas, 5 horas hablando y luego 3 horas dando la mano a los 800 personas que veníamos de fuera de Estados Unidos, pues es impresionante y te das cuenta del esfuerzo que estaba haciendo físico, ¿no? Pero además de eso, pues bueno, pues qué vamos a decir, de estas 5 horas oyendo hablar, pues todo con tan buen criterio y tan buen juicio como siempre, pues es algo único y a ver si el año que viene intentaremos repetir. Y lo recomendamos absolutamente a todo aquel interesado en invertir con criterio y a largo plazo, es una experiencia única. Sí, hay muchas preguntas sobre el sector inmobiliario. Trato de refundirlas, que si es buen momento para entrar, que cómo creemos que se puede salir de la situación actual, que si ya se ha pinchado la burbuja, que qué consecuencias puede tener sobre nuestra cartera. Bueno, yo creo que lo hemos comentado ya muchas veces y solo saldremos de la crisis cuando se ajusten los precios de los factores. Y los factores de producción esenciales son el factor trabajo y el factor tierra, digamos, o dos de ellos, vamos, luego hay otros muchos, ¿no? Pero los básicos, ¿no? Y entonces esas son las vías para salir de la crisis. El factor tierra sí se está empezando a ajustar, no sabemos si el ajuste cuál es el precio exacto al que tiene que llegar, porque depende de cada provincia, de cada zona, de cada área y del exceso que hubo en su día. Pero la verdad es que, bueno, pensamos que el proceso está siendo demasiado lento y que tendría que ser más rápido si queríamos salir antes. Desde nuestro punto de vista todavía no ha terminado. Nos preguntan que cómo afectaría un entorno de tipos bajos a nuestra cartera. Bueno, pues ya tenemos el entorno de tipos más bajos imposible. Estamos al 0,5, al 1, ¿no? Depende de qué país, en qué área, vamos. El problema es cuando suban los tipos, claro, es que probablemente no afectaría negativamente, aunque probablemente sea más sano a largo plazo subir los tipos y ponerlos a unos niveles más normales. Hay que tener en cuenta que los bonos de los estados están al 4%, que es un poco las referencias para los inversores. Y al final las compañías en las que trabajamos nosotros pues no están, digamos, endeudándose al 1%, sino se endeudan al 6, 7, 8%. Es decir, ya están trabajando con tipos más altos, o sea que esperamos que una subida de tipos no sea demasiado dañina para las compañías en las que trabajamos, entre otras cosas porque la verdad es que están en todo el mundo y entonces pues tienen una posibilidad de moverse que pensamos será suficiente para combatir esa subida de tipos. Al final, si suben los tipos es que las economías están marchando mejor, ¿no? Y nos preguntan que si le damos alguna valoración, si es posible un escenario de hiperinflación y qué defensa del valor liquidativo presenta la inversión en acciones. Bueno, es la única defensa, la inversión en activos reales, y ya he enumerado 4 o 5 posibles activos reales, casas, acciones en bolsa,
commodities de todo tipo, desde papel hasta cartón, hasta madera, oro, petróleo, lo que sea. Todos son los activos que nos pueden defender de una hiperinflación. Y la posibilidad es real porque es una manera relativamente fácil para un gobierno de dulcificar el pago de la deuda que ha contraído. Entonces es una manera que históricamente ha ocurrido sistemáticamente y no hay razones para pensar que no volverá a ocurrir. Y sinceramente la única manera que tenemos de defendernos es con activos reales. Nosotros trabajamos, digamos, los que más nos gustan son las acciones, pero existen otros, como estamos comentando. Dicen, ¿por qué al valorar una empresa descuentan la caja neta? Siguiendo el ejemplo de Schindler, si la caja neta fuera igual a su cotización, a su valor, su capitalización, según su forma de valoración, el PER sería 0 y la rentabilidad tendería a infinito. Sin embargo, la caja neta renta un 1%, que sería su auténtica rentabilidad. Hombre, eso estamos hablando simplificando, más o menos lo tenemos en cuenta. Evidentemente, cuando hablamos de que Schindler bueno, en un caso más claro es BMW, en el que prácticamente la compañía sale gratis y descontamos la caja, ¿no? Es decir, no decimos que BMW vale infinito, decimos que vale la caja más, y a la caja le añadimos pues, un PER 15 o un PER X al flujo de beneficios que va a generar, y la suma de las dos cosas nos da un precio objetivo. Puedes decir que tiene, digamos, una rentabilidad infinita, no es el caso, ¿no? Pues esta pregunta que acaba de entrar es muy interesante. Dice, habiendo corregido el mercado inmobiliario anglosajón porcentajes altísimos y habiendo reestructurado su sistema bancario, ¿cómo es posible que desde las autoridades en España se dé por hecho el ajuste inmobiliario y los bancos sigan dando beneficios? ¿Qué pasa con los 300.000 millones de euros de crédito promotor? Pues, hombre, sí, estamos de acuerdo que son incógnitas difíciles de resolver. A ver quién las resuelve. Nos preguntan que si se va a endeudar el hedge y si la respuesta es afirmativa, ¿que cuánto? Es una pregunta muy interesante, verdaderamente, que lo hemos intentado porque con muy buen criterio algunos clientes el año pasado, y especialmente a principio de año, nos insistían en que y habíamos dicho que nos íbamos a endeudar. Entonces, pues, la verdad es que tomamos la decisión de analizarlo seriamente y la conclusión fue que el entorno de mercado nos obligaba a pignorar toda la cartera del hedge para endeudarnos en un 10% aproximadamente. Entonces, la conclusión a la que llegamos fue que no lo íbamos a hacer, porque no tenía sentido pignorar toda la cartera y cada vez que queríamos hacer un movimiento, en fin, pedir permiso al prime brokerage, que se llama, o a quien fuera, para poder hacer un movimiento. Es decir, y todo para un 10%. Si hubiera podido ser un poquito más el grado de apalancamiento el que hubiéramos podido obtener, pues lo hubiéramos planteado con más seriedad. Pero al final pensamos que, centrándonos en una selección de los mejores valores, que es lo que, bueno, de los valores con más potencial, vamos a decirlo, pues podríamos dar valor, y parece que por ahora lo estamos consiguiendo, sin necesidad del endeudamiento. Yo creo que va a ser difícil que nos endeudemos, porque si no fue factible técnicamente el año pasado, que fue verdaderamente cuando queríamos endeudarnos, pues va a ser difícil que cuando el hedge siga subiendo y el potencial de revalorización sea mucho más bajo del que fue el año pasado, pues nos entren ganas de hacerlo, ¿no? O sea, será difícil que nos endeudemos, pero yo creo que la concentración nos puede dar también una revalorización interesante. La concentración y la flexibilidad. Hay que tener en cuenta que en un hedge fund podemos tener el 20% del hedge del fondo en un valor. De hecho, el mayor valor del fondo ahora mismo, que es uno de los que ha salido por aquí, supone el 15% del fondo. Y es una compañía que tiene un potencial de revalorización del 400%. Es decir, con esa concentración podremos hacer lo que con el endeudamiento no podemos hacer, y de una manera más sana, porque, bueno, al fin y al cabo, pues si nos equivocamos en esa compañía, pues perdemos el 15%, pero si nos equivocamos con deuda, puedes perderlo todo. Nos preguntan que cómo ha afectado la crisis a nuestra filosofía de inversión y a los criterios de análisis.
y que qué lecciones o qué enseñanzas hemos sacado de esta crisis. ¿Cuál es el principal método para determinar el precio objetivo de una compañía? Bueno, yo creo que lo hemos repetido, lo hemos dicho, pero repetimos brevemente. Primero, cuestiones técnicas, es decir, pues concentración mayor de la cartera en aquellos valores que conocemos, y luego otras técnicas, primacía de la calidad de la compañía frente al precio. Hay un binomio que es calidad y precio y con el que siempre estamos trabajando. Entonces, digamos que antes 50-50, pues ahora 55-45 o 60-40. No quiere decir que el precio ya no lo tengamos en cuenta, pero hacemos un binomio de las dos cosas en el que la calidad tiene un poquito más de peso del que tiene el precio. Y la verdad es que en la esencia del análisis no varía mucho. Buscamos ventajas competitivas sostenibles, compañías que vayan a estar dentro de 10 años allí presentes vendiendo su producto y que no venga un competidor chino inesperado quitándole el negocio. Entonces, básicamente es lo que buscamos, y todo eso a un precio razonable, con una familia razonable o un accionista razonable detrás. Y la segunda era... no me acuerdo. El precio objetivo, pues más al final el precio objetivo es el descuento de flujos de caja, cuánto ponemos en el negocio y cuánto recibimos. Nos cuesta 100 y ¿qué vamos a recibir? 10 cada año o 12 cada año o 8 cada año. Eso nos determina el precio objetivo, ¿no? Hay muchas preguntas sobre mercados emergentes. Invertimos directamente en China, Brasil, Rusia, que por qué no invertimos en el mercado indio. Puesto que preveemos crecimientos fuertes para el 2010 en estos mercados, ¿por qué no sacamos un fondo dedicado a esto? Si se han incorporado compañías chinas, todos en la misma línea. Al final, pues un poco, otra vez, no es nuestro círculo de competencia. Es esencial, y eso lo dice Warren Buffett sistemáticamente, tener muy claro el tamaño de tu círculo de competencia y no salirte de él. Y nosotros tenemos muy claro que con un fondo indio o un fondo chino, por ahora no somos capaces de generar valor, pero es que ni con un fondo americano, por lo menos invirtiendo desde Madrid, o norteamericano, o latinoamericano en general. La sistemática que utilizamos es invertir en BMW, que ya controlará a sus gestores por los diversos países. Y hasta ahora pensamos que es el camino correcto. Y es complicado salirnos de ese camino. Tenemos a Germán en China y si algún día hacemos algo, será en China, probablemente. Y ahí estaremos experimentando, estaremos probando a ver si añadimos valor, y si al cabo del tiempo nos damos cuenta de que añadimos valor desde Madrid con Germán y un equipo en Shanghái podemos aportar valor, pues lo haremos. Eso nos lo dirá el tiempo. Por ahora no tenemos idea porque pensamos que es más sano hacerlo como lo hacemos y más práctico. Varias preguntas de pensiones. Dice, debido a la incertidumbre actual del sistema de pensiones, ¿nos recomendaría invertir en fondos de inversión o en fondos de pensiones? ¿En el Vesting Fund o en el Global, que es el fondo de pensiones? Al final son carteras clónicas, tanto las de los fondos de pensiones como de los fondos de inversión, o sea que no es una cuestión fiscal el interés en invertir en una o en otra. Por lo tanto, no creo que el riesgo regulatorio sea muy diferente en los dos segmentos, con lo cual a mí me parecen, yo personalmente tengo fondo de inversiones y fondo de pensiones, dependiendo del componente fiscal que interese en cada momento, y vosotros también, o sea que los dos cumplen su papel. Y nos preguntan, estoy próximo a mi jubilación, ¿qué porcentaje de renta variable, renta fija, qué proporción me recomienda? Bueno, esto quizás sea otro error que hemos aprendido. También quizás algo que se me ha olvidado antes es, ahora mantenemos un poquito más de liquidez en los fondos, es decir, en vez de estar al 97%, que es el máximo legal permitido, pues tenemos el 95%, en fin, un poquito más de margen por si hay algún colapso de los mercados, unas caídas que te permitan comprar acciones en un momento sin tener que vender otras, un poquito más de flexibilidad, vamos, que eso la hemos valorado un poco más. Y me ha ido el santo al cielo de la otra. Sí, no, y otro de los errores que hemos aprendido es a insistir claramente sobre la necesidad del dinero o la no necesidad del dinero. Es decir,
nuestros fondos son muchas, no pueden ser ni vías para pelotazos ni inversiones de carácter especulativo a corto plazo. Es decir, es un dinero que no voy a necesitar y yo, el ejemplo práctico es la semana pasada un amigo mío, es decir, quería invertir 40 o 50.000 euros, no sabe nada de los mercados y quería hacer unos arreglos en unas propiedades que tiene. Dentro de 2 años le dije que no invirtiera, que para 2 años es que pues, y necesita el dinero para hacer esa inversión, no debe invertir. Entonces, al final, más que estar cercano a la jubilación es, ¿voy a necesitar el dinero durante mi jubilación? Entonces, uno tiene que responderse a esa pregunta y hay que tener en cuenta que hemos tenido caídas más del 60% en algún fondo de punto a punto. Entonces, ¿voy a poder soportar 3 o 4 años con una caída a lo mejor del 30% del fondo? ¿Sí o no? Entonces, dependiendo de la respuesta, pues invertir más o menos en renta variable o no. La renta fija tiene los riesgos que comentamos, pero son riesgos que se dan de la noche a la mañana, por otra parte, ¿no? Es decir, que a lo mejor estás 5 años en los que no pasa nada, ¿no? Es una pregunta difícil, la verdad, porque la renta fija también tiene su componente de riesgo, como hemos venido comentando esta tarde. Vamos. Dice, ¿cómo puede afectar a la comunidad inversora el enorme crecimiento del mercado Forex? ¿Puede verse afectado el modelo Value Investing por desplazamiento de capitales? Yo creo que no, porque al final el grado de capital en el mundo es enorme. Es decir, los fondos soberanos, China, que se sobra dinero enorme en China, bueno, en general en todos lados. O sea que cuando hay una buena inversión el dinero acude a ello. Y digamos, el Forex en cualquier caso, incluso en algunas situaciones, el Forex es los derivados, las opciones, futuros, en fin, todo lo que es... bueno, foreign exchange en realidad son las monedas, ¿no? Pero que al final es todo complementario. Al final, cuando hay un activo a buen precio, suele haber un ajuste en el mercado que hace que ese activo deje de estar a buen precio al cabo del tiempo. Porque, como hemos dicho antes, el mercado a veces es ineficiente, pero tiende permanentemente, como enseña muy bien Huerta de Soto y los economistas austriacos, tiende permanentemente a la eficiencia. Probablemente no lo alcance nunca, pero es una tendencia hacia allá permanente y nosotros tenemos que subirnos a ese carro de ineficiencia a eficiencia sistemática en los diferentes valores, ¿no? No creo que haya falta de demanda para buenos activos en el futuro, por mucho que se creen nuevos instrumentos y nuevos mercados. Nos preguntan que ¿por qué el peligro de los derivados? ¿Podría explicarlo? Bueno, pues yo estoy diciendo algo, es que no sé muy bien qué decir, la verdad. ¿Cómo ves el peligro de los derivados? Nosotros que, bueno, como comentaba Warren Buffett siempre, no trabajamos con derivados. Es algo que es un mercado que nos parece que es excesivamente caro para la cobertura que nos da, que a corto plazo, pues la cobertura, como hemos comentado, a menos de 3 o 4 años, el mercado nos parece una pura lotería. Entonces, pues cubrirse a 3 meses o a 2 o a 7 es como cubrirse de que salga el rojo o el negro en el casino. Bueno, pues te cubres y al final, evidentemente, las probabilidades de ganar dinero son muy bajas porque el coste de la cobertura es muy alto. Entonces, no trabajamos con derivados. ¿Qué podemos decir a partir de eso? Pues que tienen influencia en los mercados, sí tienen influencia. Que a veces son muy opacos y no se sabe lo que hay detrás, es cierto. Entonces intentamos que las compañías en las que estamos invertidos sean compañías que no trabajan con derivados y que no nos den un susto de vez en cuando. Pero hay que decir que algún día nos dará un susto. O sea, es inevitable que alguna compañía, sin ser capaces de verlo desde fuera, nos dé un susto porque lo tienen escondido, lo tienen fuera de balance o no lo explican bien. Esperamos que nos afecte lo menos posible si se da ese caso, ¿no? Y 2 preguntas sobre el mismo tema, y es que si puede ser el mercado inmobiliario chino la próxima burbuja y, en caso afirmativo, cómo afectaría las inversiones de los fondos. Hay un debate permanente sobre si la subida de precios en China son razonables o no. Y a mí la verdad es que, analizando la situación, la semana pasada, dato, pues crecimiento del 10% anual del inmobiliario en China en los últimos 5 años. Crecimiento de la renta disponible en China en los últimos 5 años, pues 10-12%. O sea, están creciendo los precios de las viviendas al mismo ritmo que crece la renta disponible de las personas. O sea, que parece que es un proceso natural. Como hablábamos antes, igual que el proceso de que aumente el valor de la moneda de un país que crece, ¿no? Es lógico que aumenten los activos inmobiliarios, que en muchísimas zonas de China están claramente por debajo de los países occidentales, igual que su renta es inferior.
Y es difícil que haya una burbuja que explote en un país con una deuda pequeña como tiene China. Las tasas de ahorro son muy altas, del 30-40%. La gente no se endeuda. Cuando se compra una casa es necesario hacer un 30% de pago por la casa. O sea que el sistema bancario, por ejemplo, por cada 100 pesetas de depósitos tiene solo 60 de crédito frente a un 150 o 160 en España. Es decir, es un sistema bancario poco apalancado también. El Estado chino también está poco apalancado. O sea, es un sistema con relativa poca deuda. Y la verdad es que es difícil pensar que ahí está una burbuja, pero no sé, podría ser. Nuestro análisis nos dice que es poco factible. Hay varias preguntas de timing, ¿no? Pero esta quizás es la más representativa. Dice, precio objetivo del Fondo Internacional en el 2004, 22,4 euros. Hoy, 6 años después, el valor guiativo es 18,2. ¿Qué plazos se dan para que coincidan ambos precios? ¿10, 15 años? ¿Han llegado ya a cuestionarse las valoraciones? ¿Es buen momento de entrada en los fondos? Tú, si quieres. Bueno, el plazo para que coincidan el precio y el valor lo ha explicado antes Paco, en cierto sentido. Nosotros trataremos siempre de que el valor vaya subiendo, con lo cual, por definición, nunca lo alcanzará. En el momento en que lo alcance, o la bolsa está muy cara, nosotros hemos dejado de hacer bien nuestro trabajo, digamos, ¿no? Bueno, dicho esto, yo personalmente lo que recomiendo a la gente más cercana que me pregunta por esto es tratar de analizarlo en términos de TIR. Es decir, si el fondo ahora mismo pues cotiza, cojo el ejemplo de Internacional, a 18 euros y vale pues 44, pues vale, digamos, 2 veces y media. Yo asumo que eso lo hacemos en 6 o 7 años, que es aleatorio. Podrías decir 5 y podrías decir 8. En 6 o 7 años, ¿qué TIR implícita sale? Bueno, y tenemos una TIR histórica media y demás, que no vamos a alterar ahora la manera en la que presentamos la información. Pero vamos, yo creo que una persona debe pensar que 6 o 7 años es una cosa razonable. Bien, dicho esto, hoy han pasado 5 años desde ese valor liquidativo o de ese precio objetivo de 22 y ese valor liquidativo hoy a 18. Bueno, pues es que hay un momento en que la bolsa ha caído un 50% a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, este señor tiene razón y yo le diría que creemos que lo que ha pasado es más la excepción que la regla, ¿no? Me cuesta pensar que los fondos vayan a volver a caer otro 60% en algún momento, ¿no? Todo puede ser, ¿no? Pero en general, ya digo, la regla que yo utilizaría, pero bueno, igual hay otra válida, ¿no? Son asumir 6-7 años en general. Yo no sé si había otra parte de la pregunta, ¿no? Bueno, no, sobre los precios objetivos otra vez. Pero bueno. Bueno, y los precios objetivos, hombre, en general somos muy conservadores con las valoraciones y hacemos nuestro propio examen de conciencia, ¿no? Sí que es verdad que a veces, por ser ya totalmente franco, pues había algunas consideraciones que era el fondo de maniobra de la compañía, cómo iba creciendo para los más técnicos o los que le gusten más el tema técnico. No incluíamos la demanda de fondo de maniobra, es decir, reflejar que las empresas cobran tarde y sus inventarios a medida que crecen pues son más los que están digamos ahí en barbecho. Bueno, eso ha sido 4 o 5% de impacto en los precios objetivos. Hoy en día todas esas cosas están eliminadas y yo creo que los precios objetivos, si acaso ahora mismo, están en su momento de pecar de más conservadores, ¿no? Bueno, ese es nuestro trabajo y trataremos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero en efecto ese es el caballo de batalla. Nos preguntan el motivo de la fuerte entrada de patrimonio en julio del 2009. Bueno, fue un mandato de gestión específico crónico a los fondos de un cliente significativo, evidentemente. Y nos preguntan también por qué no es posible traspasar de un fondo de inversión a otro en la misma gestora, es decir, un traspaso interno entre fondos de Bestinver sin penalización. Supongo que se refiere al 3%. Bueno, hasta ahora lo ha sido. Ya hemos dicho que Bestinver Renta ya no tiene fondo de comisión de reembolso y es posible que los mixtos tampoco también la dejen de tener. O sea que vamos a facilitar un poco más las cosas. Pero insistimos que nosotros tenemos una visión a largo plazo. Probablemente lo que pongamos sobre la mesa que tenga más valor sea la paciencia, como hemos hablado antes en el caso de Schindler, en el que es obvio que está infravalorada y lo único que hay que poner sobre la mesa es un poco de paciencia. Entonces, lo único que le pedimos a los clientes es un poco de paciencia. Entonces, sinceramente, el cliente necesita ese movimiento entre fondos cuando está asustado. Entonces,
sinceramente, si el cliente está asustado, tiene que pensar seriamente si quiere estar con nosotros porque es que no ha entendido el mensaje que estamos explicando continuamente. Entonces, tiene un cierto sentido que no haya movimiento entre nuestros fondos porque no queremos queremos que los clientes tengan esa misma visión a largo plazo que tenemos nosotros. Ese es el sentido de las comisiones de reembolso. A pesar de eso, vamos a probablemente en los fondos no de bolsa pura, pues eximir de esa comisión, pues bueno, para facilitar un poco esa labor de movimientos, aunque no queremos incentivarla de ninguna manera y nunca los de bolsa nunca los de bolsa la vamos a dejar de tener. Bueno, entramos en las últimas 5. La primera es, ¿cuál es su criterio de diversificación? Hombre, yo creo que tenemos unos valores, unos fondos con uno que tiene 30 y tantos valores, otro que tiene 50 y tantos valores, me refiero a las dos carteras modelos y luego las combinaciones de ellos. Francamente, cuando hay algunos clientes que nos comentan, ¿no?, es que tenemos todo nuestro patrimonio con vosotros, dices, bueno, tienes exactamente 80 o 90 valores en tu cartera, o sea, que decir, nos podremos equivocar en alguno, como hemos visto el caso de Escada, el caso de Ence, el caso de la seda, y otros muchos que a lo largo del tiempo y bueno, esperemos que el impacto sea pequeño por esa diversificación, la verdad. Entonces, creo que la misma de hecho, algunos teóricos piensan que con 10 valores es suficiente, que el resto es un exceso de diversificación. Francamente, yo creo que tenemos una cartera con negocios en todo el mundo, ventas en Europa, ventas en Estados Unidos, hemos comentado, ventas en países emergentes, una cartera razonablemente diversificada. Yo personalmente, como cliente, estoy encantado con la diversificación que tenemos. Incluso si podemos concentrar un poquito más la cartera, pues mejor. Quizá por apuntar un matiz a esa pregunta, por si el cliente... hay que dejar claro que la diversificación geográfica o sectorial no se produce nunca al inicio, es decir, sino que es una resultante, ¿no? Nosotros no pensamos tener tanto en tantos sectores o en tantos países, sino que es una resultante. Dicho esto, sí que se verifica si la resultante de haber encontrado empresas baratas, por ejemplo, demasiado concentradas en el sector del textil, por ejemplo, del retail, bueno, lo miramos también, pero a posteriori, por si la pregunta iba por ahí. Nos preguntan que cuál ha sido el resultado de Bestinver en el año 2009. ¿Los resultados de la compañía? Como negocio. Que no son públicos. O sea, hay que preguntarlo en Acciona. Dicen, riesgos mundiales a partir del verano de 2010. Pues los de siempre, los de toda la vida. O sea, es que es lo que hemos comentado antes. Pues el grado de incertidumbre en el que, como decía Mises, en su gran obra La acción humana, pues el hombre que actúa. A veces se equivoca y con consecuencias nefastas para todos. Y me van a permitir hacer una pregunta que no está formulada aquí. Hemos creado hace muy pocos días una red social, un grupo para los inversores de Bestinver que no puedan atender aquí físicamente porque no estén en Madrid o porque no puedan viajar hasta aquí. Se han apuntado ya 800 personas, lo hemos hecho con una entidad que es bien conocida en este campo, que es Uniens, y entre esos 800 inversores nuestros, porque es un club, es un grupo cerrado para inversores, nos pregunta uno de ellos, de las que nos han hecho, se ha quedado sin contestar, esta solamente, dice, sería recomendable que los índices de referencia que utilizan los sean con dividendos, como hacen los buenos gestores anglosajones. La razón es obvia. Los beneficios no solo proceden de la revalorización de las acciones, sino también, y más para un gestor valor, de los beneficios, es decir, de los dividendos que reparten las empresas. Sí, tiene toda la razón. La verdad es que si no, usamos el índice general porque empezamos a usarlo el primer día y habría que ver si hay algún fondo. Lo que pasa es que no sé si técnicamente hay algún fondo español que recoja los dividendos. No lo sé. O sea, sí, tiene razón. Habría que hacerlo. Y las dos preguntas finales, pues una es, enhorabuena por los premios obtenidos a lo largo del 2009. ¿Es cierto que Warren Buffett desconsulta cuando quiere invertir en España o en Europa? Tengo una llamada perdida, voy a ver si luego... a ver quién es. Todo falso, evidentemente. Y la última pone un poco de humor, no va mal en los tiempos que corren. Este señor, que le agradezco mucho la pregunta, dice,
al entrar ustedes al auditorio, les he visto todos muy delgados. Tanto hacen por nosotros, tan duro trabajan, me preocupa quedarme sin gestores. Por favor, cuídense. Bueno, hemos descubierto el mundo de la homeopatía, que nos ha abierto una nueva luz a todos y más vale prevenir que curar. La buena comida, la alimentación sana. Más no. Pues no hay más. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta el año que viene.